Señor. Perdónanos, a veces somos muy locos. Gloria a Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, porque eso no desprecia nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Padre, este es el día que nos has prestado para darte gloria, darte honra y alabanza. Señor, tú eres Señor. Y como Señor, tú nos conoces, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón, no hoy, sino mañana y pasado mañana. Señor, ayúdanos a edificar nuestra mente, nuestro espíritu, para que en esa mente renovada nosotros podamos darte gloria y honra. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, y tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta mañana, y gracias por tu Espíritu Santo. Lo invitamos para que nos ayude a entender y a comprender tu palabra. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra como una semilla que va a dar fruto, una semilla que va a ser esparcida, para que a tu tiempo, Señor, esa semilla dé el fruto. Porque, Padre, nos has llamado no para comer solamente, sino para compartir a otros, Señor, lo que tú nos has dado y lo que tú tienes para aquellos que desean la comunión contigo, y aquellos que desean la palabra de vida, porque Cristo es nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de nuevo en este día. Te alabamos y te damos gloria, porque tú eres el que estás en el trono. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a decir el título de esta enseñanza. Yo le he puesto: limpiémonos de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque con la levadura vieja nosotros no vamos ni a entender ni a desear la comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo sabía que sin la limpiadura de nuestras cosas pasadas no podíamos recibir al Señor, ni gozarnos con el Señor, mucho menos recibir lo que el Señor hizo por nosotros. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para limpiarnos y para llevar nuestro pecado, que no era muy saludable, no era muy estimado, porque en el mundo hacíamos cuantas cosas, pero era el deseo de la carne. Pero Dios es espíritu y la palabra es espíritu, y donde está el espíritu de la palabra, allí hay libertad. Por eso tenemos que limpiarnos de todas esas cosas, porque esas cosas no nos ayudan ni a Dios le agradan. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. El título de este capítulo se le puso inmoralidad en nuestras vidas o en la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, toda esa inmundicia que había en nuestra vida y en nuestro caminar, Dios quiere que nos limpiemos. ¿Y cómo? Solamente por la palabra. Por eso dice un salmo: ¿con quién limpiará el joven su camino si no es por la palabra? La palabra no es solamente una religión o no es un libro que estudiamos, sino es la palabra que nos limpia y nos transforma para poder estar cerca de Dios y tener comunión con Dios. Dice en el versículo 7, dice: limpiar la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo soy sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua,
ha sido sacrificado. En la tradición muchas veces yo oía, porque yo no era muy devoto ni muy religioso, oía que tenían que ir a confesarse, tenían que ir a hacer cuantas cosas para limpiarse, pero en mi Biblia no dice nada de eso, sino que solamente Cristo, cuando Él murió y derramó su sangre, esa sangre, la palabra dice que nos limpia de toda contaminación del mundo. ¿Por qué digo contaminación del mundo? Porque el mundo no conoce la palabra y él quiere hacer muchas cosas y enseña muchas cosas que en lugar de ayudar son cargas para la gente. Dios no nos ha venido a dar cargas o no nos dejó cargas a través de Jesucristo, sino que solamente conociéramos su palabra y adoráramos su palabra, porque en la palabra allá hay limpieza, allá hay sabiduría, allá hay inteligencia. Por eso Proverbios dice, el principio de la sabiduría es en Proverbios 1:7, está el temor de Jehová. El mundo no conoce ese temor, porque si lo conociera, fuera diferente. Ahora nosotros que lo conocemos, tenemos que limpiarnos, o sea, tenemos que acercarnos a Dios, pero a través de Jesucristo. Porque eso fue lo que Dios nos dejó allá en el Evangelio de Juan. Dice, hablando el Señor Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Cuando reconocemos o aceptamos esa palabra viene a decirnos que éramos antes. Decía un pastor, nosotros antes éramos unos pecadores empedernidos que si no pecábamos no nos sentíamos bien. Pero ahora, aunque yo siempre cuando testifico yo les digo, yo soy pecador, pero un pecador que está tratando de reformar la vida pasada que viví sin Cristo. Por eso la Biblia dice, o el apóstol Pablo decía, celebremos la nueva vida con Cristo. No con cosas del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo ahora. Por eso, siguiendo leyendo el versículo 8, dice, por tanto celebrar la fiesta, no con la levadura vieja o no con las cosas viejas que antes hacíamos, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y de verdad. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come este pan no morirá. Déjeme decirle, muchos se atraerían con esa palabra, voy a comer porque no voy a... Pero ellos están pensando en lo natural. Por eso la palabra de Dios no se comprende y no se ama ni se desea porque estamos en lo natural. Yo no agarraba este libro. Yo antes no lo leía porque no me daba el deseo o la pasión de conocer quién era Dios o qué nos había dado Dios. Pero cuando yo vine al Señor Jesús, la palabra dice que la palabra de Dios se entiende por el Espíritu. Y cuando nosotros recibimos la verdad que es Cristo, el Espíritu Santo viene para revelarnos las cosas que Dios tiene para nosotros. No solamente es un libro para leer o un libro de historia, sino un libro de confrontación y un libro de revelación. En Génesis 3, 14 y 15. El libro de Génesis fue donde Dios comenzó a hacer toda la creación y terminó, después de hacer la creación, terminó haciendo al hombre
Y el hombre, la Biblia dice que al hombre lo hizo a su imagen. Un pastor dice, Dios todo lo que hizo, es lo que dice la palabra, fue bueno. Pero el hombre lo ha transformado equivocadamente y lo sigue transformando a su modo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido no necesitar a Dios. Por eso él hace sus cosas o su vida, pero esa vida, como dice la palabra, la parábola del que tenemos que edificarnos o edificar nuestra casa en la roca. La Biblia dice que Jesús es la roca. Porque en los días, especialmente en que vivimos, hay muchas tempestades, muchas fuentes, especialmente de enseñanza, pero esa enseñanza va de acuerdo a la mente humana. Ahí en el capítulo 3 de Génesis habla cuando el hombre hizo un lado a Dios para ser igual que Dios. Fue lo que hizo también aquel arcángel que estaba en la presencia de Dios. Él un día se le ocurrió poner su trono no al igual de Dios, sino arriba. Y Dios lo detronó porque Dios es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que no comparte la gloria con nadie. ¿Y qué ha hecho el hombre? Hace muchas cosas para adorar, para darle gloria y honra, pero sin embargo es abominación a Jehová. Porque Dios es un Dios celoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos hizo, no para que estuvieran sobre de él. Job decía, en el libro de Job decía, ¿quién le enseñará a Dios? Nadie. Porque Él conoce todas las cosas. Nosotros conocemos lo que está a nuestro alcance de nuestra vista, pero hasta allí nada más. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios nos eleva a un conocimiento diferente que el mundo nos ha enseñado. Génesis 6, 14 al 15. Ahí está cuando Dios reprendió a la serpiente. La serpiente en los últimos libros de la Biblia dice que es el diablo, aquel ángel que estaba en la presencia de Dios. Dice, yo pondré, hablando de la serpiente, dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Recuerda que cuando Adán pecó, él tuvo una buena excusa. Le dijo, Señor, la mujer que tú me hizo hacer esto. Dios no nos da nada para que nos haga caer. Es el instinto humano, el deseo de nuestra alma que nos hace hacer lo que hacemos. Luego llega con la mujer, le dice, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente. Ese animalito que tú hiciste, me dijo que si yo comía de ese árbol, sería igual que tú. Y es el deseo del hombre humano, ser más que nadie, y ahí entra nuestro Creador. ¿Cómo? Al no desearlo que tenga parte en nuestra vida. Dios nos hizo para tener comunión, primeramente, y segundo, para reinar y ministrar lo que Él había hecho. Dios no nos puso nada más para los domingos, vamos a ir ahora. No, Él nos hizo para ministrar
nuestras vidas, nuestras familias y aquellos que están cerca de nosotros, porque para eso nos hizo Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu familia y ves a donde yo te voy a decir. Y luego dice más adelante, y te bendeciré. Y todo aquel que te reciba será bendito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos bendecidos, no tenemos que quedarnos con esa bendición solamente para personal, sino para compartirla. Por eso Dios dice en el versículo 21 de ese mismo capítulo 3, dice, hablando de las que iban, de las simientes que iban a venir, dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A veces nosotros cuando salimos o cuando salimos es que ya salimos de la tierra de Egipto, no tenemos que atropellar a otros, sino amarlos y tener misericordia como Dios tuvo de nosotros. ¿Cómo? Amándolos, demostrándonos el amor de Dios y su palabra. A veces no nos escuchan, a veces nos tiran a loco, pero tenemos que hablar la palabra, porque para eso nos bendijo Dios, para bendecir a otros. Y ahí entra lo que dice o lo que hizo Abraham. Dice que Abraham, cuando Dios le dijo eso, él creyó y él obedeció. El ejemplo para nosotros en todo este libro es por fe. Dios le dijo a Abraham de 80 años, 90 años, le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar. Yo creo que si nos hubiera dicho a nosotros, Señor, ¿estás bien? ¿Dormites bien? Y si ya estoy viejo, fue lo que le dijo. Dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a ver que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Por qué? Porque Él comenzó a hacer todo lo que vemos de lo que no existía. Por eso la Biblia dice que para Dios no es nada imposible. Si hizo todo lo que vemos de la nada, puede hacer ahora de nosotros algo de la nada. En el libro de Hebreos, yo siempre le pongo el libro de la fe, el libro de Jesucristo, el libro que cambia toda doctrina. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ser el fin de todo lo que vemos a través de la Biblia y a través de doctrinas de hombres. Porque Él ahí no glorifica a nadie sino a Jesús y al Padre de la fe que es Abraham. Y entre medio de eso vamos nosotros si hemos creído. La Biblia dice que Dios iba a traerle a Abraham, lo dije la semana pasada. Dios a través de Abraham nos ha aceptado a nosotros. No porque éramos unas joyas, como decía un pastor, no. Éramos lo peor del mundo. Pero Dios tuvo misericordia de Dios y mandó a su Hijo para enseñarnos y para llevarnos en un camino diferente, en un camino a la prosperidad y a la victoria. Hebreos 11, 28. Dicen, por la fe celebró la Pascua. Ahí está hablando de Moisés cuando
iba a sacar el pueblo de Dios o a Israel de Egipto. Dice, por la fe celebró la Pascua y roció de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocare. Vuelvo al principio. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecó, ellos se miraron desnudos y se escondieron. Mucha gente ahora en el presente se esconde de Dios, muchas veces porque no quieren que sepa su pecado, pero Dios conoce todo. Déjeme decirle, usted no se puede esconder, yo no me puedo esconder porque Dios lo conoce todo. Pero allí Moisés, Dios le dijo a Moisés, sacrifica un cordero. Allá Dios sacrificó otro animalito para cubrir el pecado o la desnudez del hombre. Ahora nosotros, Dios nos ha cubierto de aquel pecado que cometíamos con la sangre de Jesucristo. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Él mandó a Jesucristo, porque nosotros no podíamos estar escondidos siempre, hablando de la presencia de Dios. Por eso Él vino y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces no lo miramos, pero sí lo hacemos continuamente. Dice en el versículo 29, dice, por la fe pasó el mar rojo como tierra seca. Y déjame decirle, no fue por fe, sino que fue visiblemente. Porque los egipcios pecadores, los egipcios que los tenían en prisión, sujetados a siervos, quisieron pasarlo también. Dice que Dios a través de Moisés abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, y los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero Dios tiene un principio para sus hijos, para los que creen como para los que no creen. La Biblia dice que Dios está preparando a los impíos para el día del juicio. Y yo no lo sabía, pero Dios prepara para el juicio a los pecadores, a los impíos, como a nosotros, pero a nosotros no para juzgarnos, sino para darnos la recompensa que Él nos ha dejado a través de su palabra cuando caminamos en su palabra. Por eso, yo a veces, todavía soy humana y a veces veo las cosas que agradan a la carne. Y a veces o a veces miro a los que no caminan con Dios, que están más frondosos, que se ven frondosos. Pero sin embargo, eso es pasajero. Pero lo que Dios nos ha dado y lo que nosotros tomemos de la palabra, eso es eterno. Dice el 29, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Nada puede ser el hombre para Dios porque queda donde mismo. Y a veces solamente nada más cansado y fastidiado porque esas cosas a veces son sacrificios terrenales. Pero el sacrificio perfecto lo hizo ya Dios a través de Jesucristo para que nosotros ya no tengamos que hacer, solamente obedecer y aceptar al Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto. No los sacrificios que a veces nosotros hacemos. Tenemos que aceptar ese sacrificio porque a través de ese sacrificio nos limpiamos
de toda levadura vieja, de toda enseñanza, de toda tradición que el mundo ha ministrado o enseñado desde que nosotros nos acordamos. Si usted me pregunta qué me enseñaron a mí, déjeme decirle, me enseñaron primeramente, que ahora ya no se usa, obedecer a los más grandes y obedecer a nuestros padres. De eso yo lo tomé porque eso no me era sacrificio ir a hincarme y a ir a la iglesia. Pero después, con el tiempo, Dios tuvo misericordia de mí. Y yo, de recién venido al Señor, le decía, Señor, ¿por qué yo, siendo el más último de la familia, por qué no agarraste a aquel más grande? Porque Dios sabe quién va a recibirlo. Y déjeme decirle, en lo natural, yo cuando quise formar una familia, yo me retiré de mi familia. Porque la familia tiene mucha influencia, a veces buena y a veces mala. Hasta que un hermano mío me dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú? Si siempre hemos sido unidos. Vente conmigo, yo mientras tú consigues dónde vivir. Dije, no. Tengo una esposa o una persona que escogí para mi vida y tengo que primero acoplarme. Ella tiene una enseñanza, yo tengo otra quizá, pero tenemos que afinarla. Ay, qué lindo. Y yo no seguí mi familia. No, ahora lo digo y lo pienso, que no fui yo, era Dios tratando conmigo. Tenía otra mano. Porque Dios tenía algo para mí. Y a donde fui había una familia de ella que conocía al Señor y nos habló del Señor, pero yo, como todos, No es fan. yo no necesito a Dios. Yo no mato, yo no robo, yo esto, yo lo otro. ¿Cuántas cosas le ponemos a Dios? Pero a los 3 años, 4 años, Dios me mostró a su Hijo como el sacrificio perfecto, como el que nos limpia, como el que nos lava de todo pecado y de toda contaminación. Por eso, aun aunque yo soy y creo en Dios y camino con Dios, Dios me ha dejado también una escritura, porque todavía somos pecadores, todavía esta carne a veces se sale del camino. Es primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no dice, si has cometido o sigues cometiendo pecados, ves a hacer esto. No, solamente aceptar el sacrificio, porque ese sacrificio nos libra de la maldición de la ley. La maldición de la ley era que si tú lo haces, tú lo pagas. Y ahora no. Que si me la hacen o que si lo hago, tengo que venir al Señor a pedirle perdón y a reconciliarme con Él para seguir adelante. Muchos dicen, bueno, yo no quiero ir o yo no me gusta ir a la iglesia porque no me conocen, soy un pecador. Pues, la iglesia está llena de pecadores. La iglesia es vamos a decir, un instituto donde Dios, a través de su espíritu y a través de la palabra, nos reforma y nos limpia de todas tradiciones. Dios siempre ha conocido nuestra vida, nuestro caminar y lo que hacemos, pero Él quiere cambiarnos. Él no quiere que vivamos como antes. Efesios 5, del 1 al 2. Ese libro de Efesios, cuando yo lo comencé a leer, déjame decirle,
Allí me dice lo que Dios ya hizo y lo que Dios tiene y lo que Dios puede hacer en mi vida. Efesios 5, capítulo 1 y 2. Dice así. El título de este capítulo se llama de muerte a vida por Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice, y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente del siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos dice que antes de venir a Cristo nosotros seguíamos esa misma corriente y en ese mismo camino andábamos en delitos y pecados, pero que ahora en Cristo Jesús, por la obra que hizo en la cruz, podemos transformar nuestra vida y quitar toda levadura vieja para que la levadura nueva que es Cristo en nuestra vida seamos limpios. ¿Limpios para qué? Bueno, la Biblia dice que el Señor un día vendrá por una iglesia. Y yo siempre digo, no un edificio, sino nosotros, como creyentes, somos la iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, ¿quiere usted limpiarse? ¿Quiere usted aceptar a Jesús como el sacrificio perfecto, no como aquel con que se cubrió Adán y Eva? Es el momento y es el día. La Biblia dice que la salvación es hoy, no mañana, porque somos humanos. Ahora nos dio Dios el privilegio de estar escuchando o amanecer para ver un nuevo día, quién sabe mañana. Pero si usted ha creído esto o ha escuchado esto, yo le animo a que incline su cabeza y vamos a hacer una oración. La oración a veces no trabaja porque son palabras, pero cuando usted lo hace de corazón y en lo correcto, Dios lo va a escuchar. Señor, te doy gracias. Gracias primeramente por darme un nuevo día, pero Padre, ahora reconozco que soy pecador y que todo lo que yo haga, eso no alcanzará para limpiarme y transformar mi vida, sino solamente Jesús, el cual vino a morir en la cruz para que yo tuviera vida. Señor, perdóname, perdona todos mis pecados y transforma mi vida y déjame ser un hijo tuyo para poder deleitarme en lo que tú me has dejado y en lo que tú me vas a dar a través de mi caminar y a través de la renovación que tú nos das a través de Jesucristo. Padre, gracias te doy en esta mañana, gracias por perdonarme, pero también gracias porque tú me vas a ayudar a creer y a dar el hambre de tu palabra para yo saciarme y para yo limpiarme en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Usted puede compartir esta palabra. Yo siempre doy estas enseñanzas para que pueda compartirlas con otros. Usted compártalas con su familia, con sus amigos, en su trabajo. Están disponibles en la Facebook de Prevailing Word Church a la hora que usted tenga tiempo. Yo sé que es una persona ocupada, pero a veces tenemos un tiempo y en ese tiempo usted aprenda lo que Dios nos ha dejado. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz domingo.